Bueno, un tema que ha estado al centro de la agenda sin duda, generando mucha reacción ciudadana, también desde el mundo político. Queremos profundizar en estas comidas, en cómo funciona la ley del lobby, si aquí se transgrede o no la transparencia que debiesen tener las autoridades. Estamos para eso con el expresidente del Consejo para la Transparencia, justamente el abogado Marcelo Drago. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, Marcelo, cuéntanos respecto a lo que ha sido esta polémica en torno a Pablo Salaquet. ¿Hay alguna forma de decir que esto no fue lobby o el hecho de que él sea lobista, que esté inscrito en el registro, agrava la falta y es de alguna manera insoslayable que aquí hubo un acto que fue irregular? Mira, dos prevenciones antes de todo, digamos. Que los ministros, la autoridad, los parlamentarios, los alcaldes se reúnan con empresarios, con dirigentes gremiales, con dirigentes sindicales, vecinales, está perfectamente bien y es parte de sus deberes de alguna forma como autoridades públicas. Y por otro lado, la actividad del lobby, probablemente tal, es perfectamente legítima. El lobista, definido como quien representa intereses particulares frente a la autoridad, es una actividad no solo legal y legítima, sino que incluso uno podría decir que está protegida constitucionalmente, con el derecho a petición que está establecido en nuestra Constitución y en todas las constituciones a través del mundo. ¿Qué hace la ley chilena? Aquí hay tres partes, digamos. Alguien que contrata a un lobista, el lobista que representa ante la autoridad y la autoridad que reciben este lobby. En todo el mundo se regulan estas dos primeras partes, quienes contratan al lobista y los lobistas. En Chile se regula a la autoridad y se le dice usted tiene que registrar las audiencias que reciba sobre el lobby. Esa es la única obligación, es un registro, es publicidad. Eso va a una plataforma que es pública, cualquiera de nosotros puede acceder y esa es la regla, digamos. No le está diciendo no se reúna, no le está diciendo, mire, si es el lobista, si no es lobista, si es un dirigente gremial, si es... No, le está diciendo usted publique las reuniones que tenga, ¿cuándo? Y ahí está la condición, digamos. ¿Y la ley pormenoriza algo respecto de las condiciones de esas reuniones? Porque aquí algunos dicen, no, lo que pasa es que esto fue fuera de, no sé, el lugar donde trabaja el ministro, La Moneda eventualmente, o donde pudiera haberse hecho una reunión formal de trabajo. Se hace finalmente en la casa de quien es el lobista registrado, Pablo Salaquet, ex alcalde además, etcétera. Eso podría dar como un pie a que no se hayan tenido necesariamente que declarar estos encuentros y que alguien nos pudiera decir, bueno, estos eran comidas, como yo te puedo invitar aquí a conversar a mi casa, a un queso con un vino, que se dijo ayer. Un chisanguay. No hay nada en la ley que pueda llevar una interpretación de ese tipo. Yo creo que una interpretación bien conveniente de alguna forma. O sea, da lo mismo dónde se produzca esa reunión. No importa la hora, no importa las condiciones, lo único que importa es el tema. Si el tema involucraba una petición a la autoridad de algún tipo, en el sentido de que sobre un proyecto de ley, sobre una ley vigente que se quiere modificar, un reglamento, un decreto, la tala de un árbol en un barrio, eso ya es una reunión de lobby y debe registrarse. ¿Y a qué sanciones se exponen ahora las autoridades? Porque se habla mucho de que se va a presentar esto a la Contraloría. ¿A qué se expone un ministro de Estado, un parlamentario que concurrió a estas reuniones y que se puede determinar eventualmente que incurrió en un error? Son sanciones de multa que están establecidas en la ley del lobby, no son muy altas, pero creo que... Pero multa económica. Multa, claro. Además de la sanción moral, ética y todo lo que hemos visto. Unas cuantas UTM, 5 UTM a 10, parte de su sueldo tienen que destinarlo a pagar esta multa. Pero en el fondo también se quebranta el principio de probidad y de transparencia que está en la Constitución. Ya, pero perdón, Marcelo, ¿quién determina eso? Porque hemos visto a quienes fueron a estas reuniones todos defender esto. Pues, es decir, no, mira, en realidad yo fui a hacer una exposición. Eso lo escuchamos decir a algunos parlamentarios. Y además ayer. El presidente dice que hay que dialogar hasta que duela. Hasta el presidente dice que él ha mandatado a sus ministros y en el fondo le da como cierta libertad de participar en este tipo de reuniones, de ir a la casa de Pablo Salaquet, etcétera. Entonces, ¿quién determina si aquí efectivamente se transgredió algo? Porque pareciera ser que quienes fueron están en la lógica de que esto es lo más normal y que no había por qué registrarlo en la ley del lobby. Otros han deslizado que pudo haber sido un error, que se pudo haber hecho mejor, pero nadie ha dicho, oye, efectivamente transgredimos en el fondo la ley del lobby y esto lo deberíamos haber registrado. Reúnanse todo lo que necesiten reunirse, digamos. Eso nadie pone en duda. Yo partí diciendo, es perfectamente legítimo, conveniente, y ya esta es parte de sus deberes, reunirse con las contrapartes, con grupos de interés que están interesados o que tienen algún impacto en la regulación que se va a discutir. El punto es que se publicite, que sea transparente. Esa es la obligación, no es nada más, no se le está pidiendo demasiado. ¿Quién determina eso? La ley determina que es la Contraloría. El Consejo para la Transparencia tiene facultades para denunciar infracciones que detecte
Y bueno, yo espero que eso se activen. Y antes que se activen, que esto se sanee y que los ministros, los parlamentarios registren estas reuniones. No va a pasar nada. Y a mí me impresiona el nivel como de rechazo, de miedo que tienen a publicar este tipo de reuniones. No va a pasar nada. Vayan y regístrenlo y esto se va a sanear. Ahora, creo que hay una gran mezcla de reuniones y circunstancias distintas unas de otras. Yo creo que cuando tenemos un ministro que está en el área regulatoria, por ejemplo, el ministro de Economía, que tiene a cargo pesca y acuicultura. ¿Ese es el caso más grave para ti de los Yo creo seis que es el ministros? más evidente de que debió haberse registrado. Ya. Yo creo que ese es bien evidente. Hecho grave, digamos. ese. Perdón, ya claro. 3 semanas de que se anunciara la nueva ley de pesca. Claro, pero hay esta mezcla, pesca, eran salmonicultores que no Claro, están él dice que no es lo mismo, pero para el común de los chilenos claro, pesca pero y son salmón es lo regulaciones mismo. diferentes. Claro. Pero es el ministro de Economía que tiene a cargo la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por lo tanto regula la acuicultura, que tiene Sernapesca, que fiscaliza a la acuicultura, Sernapesca y Acuicultura, y se reúnen con acuicultores, digamos. Yo creo que para mí es totalmente nítido de que no pudieron hablar del tiempo de otra, o algo distinto que la regulación y la Y fiscalización. el caso del canciller, por ejemplo, que también Entonces, concurrió, claro, que él dice que no se acuerda, pero el canciller estuvo ahí. Sí. La ministra Toá, vamos a ver hoy día qué es lo que dice. Ese es el respecto a otro la reunión. extremo de los casos, donde para mí es mucho menos nítido de que debió haberse registrado, porque es mucho más difícil determinar que han decisiones de esa autoridad sobre regulaciones, sobre actuaciones, sobre decretos específicos o no tan específicos, sobre políticas generales, donde ellos pudieron haber hecho peticiones o influido, porque el rol de ellos es mucho más general, digamos. Los que están en áreas sectoriales, regulatorias, economía, trabajo, medio ambiente, para mí es bien nítido que tienen un primer deber y es más claro cuando Porque las contrapartes son puede haber reguladas. como un interés particular que recae sobre ellos finalmente en la decisión o en las peticiones que se puedan hacer. Es mucho más directo que lo que podría hacer con el canciller o con la ministra del Interior. Exactamente. Y en el caso de los parlamentarios también es grave, podría eventualmente configurarse algún tipo de delito como el cohecho. Es que hubo algún tráfico de... Estamos muy lejos. Ya, muy lejos de eso todavía. Estamos muy lejos del ámbito de los Pero es que delitos. no sabemos lo que pasó, Marcelo. A lo mejor ahí se entregó alguna carpeta. Mira, sí me gustaría que fuera esto. Sí, pero no tenemos nada que pueda llevar a suponer eso hoy día, digamos. Ya. Perfecto, no sabemos lo que pasó, pero no sabemos, tampoco nada indica que haya pasado, digamos. Ya. Entonces, y es bueno separarlos de esos mundos. Este es el mundo de la transparencia, es de la accountability, la rendición de cuentas. Es la posibilidad de que la ciudadanía controle a esas autoridades respecto de sus decisiones, no el mundo de los delitos. Ahora, evidentemente, si hay cohecho, tráfico de influencia, eso es delictivo y nadie está hablando de Es que eso al en este senador caso. Orpi se le juzgó por un mail donde se le envió Sí. indicaciones para cómo votar una ley que es lo No, que convenía más totalmente. para la industria. Eso ¿Cómo totalmente. sabemos que aquí no hubo una carpeta o dame tu correo? Bueno, no lo sabemos y hasta el minuto nadie ha señalado Ahora, algo si se así. supiera, no sería resorte de la Contraloría o de esta ley determinarlo. No, Eso eso es lo que es resorte del entendemos. Ministerio En el fondo, Público, como se ha hecho en otras sería una ocasiones. investigación penal, Y como se ha hecho en determinado, ese y en otros claro. casos, digamos. Ahora, pero en el mundo de los parlamentarios también hay una mezcla de reuniones. Y ahí no se pueden mezclar todas, digamos, ni poner en el mismo saco. Hay reuniones que se referían a una reforma específica con involucrados en esa reforma, no sé, la asociación de esta naturaleza o la otra, pero hay reuniones generales sobre decisiones que yo también leí que ya se habían tomado, digamos. Hay una serie de reuniones de senadores con miembros de distintos gremios sobre los procesos constitucionales, los procesos constituyentes que vimos. Ya se habían decidido los procesos, se habían echado a andar, y los senadores lo explicaban y trataban de alguna forma de convencer de que era positivo, digamos. Eso no es una ronda de lobby, esas son decisiones ya tomadas. Y eso informar igual a la ciudadanía ya no solo pensando en la ley del lobby, sino que en el mandato que tienen quienes nos representan como parlamentarios, porque, no sé, pues podrá haber una agrupación en San Miguel que le encantaría que su parlamentario les fuera a dar una charla personalizada de X tema que está en la palestra. ¿Puede un particular pedir eso y eventualmente hacerlo? Porque ahí también hay un tema, ¿no? De cómo destinan los parlamentarios su tiempo, que alguien me dirá, bueno, pero fue fuera del horario de trabajo. Ahí también hay un criterio que aplicar. Si un parlamentario tiene horario de trabajo 24/7, pues aquí esto de que yo fui a dar una charla, ¿a razón de qué? ¿A cambio de qué? ¿Por qué esa charla no se le dio al vecino, a la Venga a mi junta de casa para la vecinos, próxima, en claro. la plaza de la esquina? No sé. También hay un tema que no sé si está regulado en la ley del lobby, pero que es cuestionable desde el punto de vista o que atiende a una pregunta desde el punto de vista del mandato ciudadano. Eso, Carla, es clave y está regulado expresamente. Una de las obligaciones de la ley del lobby es dar igualdad de trato a las distintas partes. Entonces, si efectivamente una junta de vecinos ve que se está reuniendo con empresarios por un tema, y un tema que también le interesa, tiene el mismo derecho al mismo trato y a la misma reunión. Y ahí hay un problema de la ley del lobby porque quedan registradas las reuniones que se hicieron.
no las que no se hicieron. Entonces, si esa junta de vecinos va y le pide la reunión al parlamentario y se rechaza, no se la da, no queda registrada y no sabemos si hubo esta igualdad de condiciones. Pero son cuestiones para mejorar, nada de lo que está involucrado en este caso, porque se ha dicho mucho que no, que es interpretable. Yo creo que no es interpretable. Te quiero hacer ahí una pregunta de base, porque tú dices, se ha dicho mucho que es interpretable. Escuchamos en Tolerancia Cero el otro día al ministro de Justicia decir que la ley del lobby no regula el lobby. Y esto es como, entonces, ¿qué regula la ley del lobby si no regula el lobby? Para ti, ¿la ley tiene vacíos que pudiera hacer que esto fuera interpretable? ¿La ley requiere cierta modernización? ¿La ley requiere, que no sé, que ese registro sea un poco más acucioso, más fiscalización? ¿Por qué el ministro de Justicia puede decir que la ley del lobby no regula el lobby? Es curioso, ese fue el título de un artículo mío con unos 5 años atrás que apareció publicado. Lo que explicaba al comienzo, que hay 3 partes. Empresas que contratan lobistas que representan intereses frente a las autoridades y autoridades que reciben estos lobistas. Uno tiene un rol activo y otro pasivo. En todas las regulaciones del mundo se regula estas 2 primeras partes, al lobista y a sus clientes. En Estados Unidos, en Europa, tú ves los registros de lobby, son esos, digamos. Son los lobistas y con quienes ejercieron el lobby y sobre todo una lista de clientes y en muchos casos, como en Estados Unidos, con los montos que les pagan, digamos. Y ellos pelean por aparecer como el lobista mejor pagado, lejos de querer bajar el perfil, lo suben. En Chile optamos por regular la otra parte, la de las autoridades. Que es el lado pasivo, digamos. Eso, perdón, significa que una autoridad tiene la obligación de registrar bajo la ley del lobby estas reuniones que tienen con personas, empresas, no sé, pues organismos que tengan intereses particulares. Esa es la obligación principal, la única obligación verdadera, sustantiva de la ley, es esa, transparentar las reuniones como una obligación de la autoridad, ya, no de los lobistas. ¿Por qué el ministro de Justicia dice que la ley del lobby no regula el lobby? Porque una mirada... regula más que el lobby. No, la ley del lobby no regula a los lobistas. Sí regula el lobby y la actividad desde el punto de vista pasivo de las autoridades que se tienen que transparentar. No regula al lobista porque no les exige a los lobistas inscribirse en un registro que está, pero no es necesario. No le obliga a declarar las actividades de lobby que desarrolla, como sucede en el resto del mundo. No lo obliga a decir qué empresas los tiene contratados, sobre qué materia. Eso pasa en el resto del mundo. Ya. En Chile y en el resto del mundo no le piden a la autoridad registrar sus reuniones, digamos. En Chile optamos por este otro camino, después de varias peleas, una ley del lobby que costó muchísimo, como 10 años en sacar, se parece a la ley de protección de datos en ese sentido, pero se fue por ese camino. Y un camino que claro, regula la mitad de la historia, pero esa mitad de la historia, la autoridad tiene obligación de cumplirla, digamos. Entonces, no ningún eximente de ese. Yo no diría que no regula el lobby, sino que no regula a los lobistas, la ley del lobby. Ya, pero Marcelo, aquí habría una obligación de esas autoridades de haber dejado registrada esta reunión. No exime. Volvamos a decir una vez más, se conoce finalmente todo esto gracias a la prensa, labor de CIPER Chile, que levanta esto, y si no, no nos hubiésemos enterado probablemente de estas reuniones. A ver, aquí la ley del lobby se puede mejorar muchísimo, pero no pasa por como hoy día está la ley, lo que está pasando hoy día. En lo que hoy día está la ley es muy clara respecto de la obligación de publicar estas reuniones, la obligación de transparencia y de publicidad de esta actividad. Entonces, vayan y cumplan, si eso es todo. Marcelo, y Pablo Salaquet, que es lobista, que está inscrito en la ley del lobby, ¿incurrió en una omisión o cayó derechamente en algún tipo de delito a la luz de la ley, a la luz de cómo es el código de nuestro país? Como estas 3 partes, sí, entre porque él sabe lo que está contratan... haciendo, a diferencia de los otros que dicen, bueno, yo no sabía, como que ya para la próxima sí. Bueno, pero Pablo Salaquet es lobista, conoce la regulación. La regulación cae en las autoridades, no cae en el lobista. Ya. Él no cometió en todo esto ninguna infracción a la ley del lobby, ni a ninguna otra que yo pueda invocar ahora. Él ejerció su actividad. Él llamó, invitó y el que fue. Y la obligación de registrar esto es de las autoridades, no del lobista. Ya, Marcelo, ¿cuánto se cumple la ley del lobby? Y porque llevado digamos, a que se cumpliera al 100%, yo me imagino, no sé, porque si la ministra Jara, desde el Ministerio del Trabajo y pensando, no sé, en los gremios, se reúne con un sindicato, se reúne con la CUT, todo eso debiese quedar registrado como Todo una eso reunión. debiese quedar registrado. Aunque fuera una comida Aunque fuera una en un comida. restaurante, o no aunque importa el fuera lugar, un no importa encuentro en la su hora, casa. no importan las condiciones. Ya. Y Lo eso que se importa es hace el porque tema. entendemos que la ley del lobby deja un registro bastante bajito y yo no sé cuánto se fiscaliza. Tampoco sé si la Contraloría tiene la capacidad de fiscalizar o si finalmente se espera que los casos estallen y ahí entonces se toman carta del asunto, porque esto es lo que vemos, pero uno también se empieza a preguntar cuánto no vemos. Mira, ¿Cuántas sí, otras reuniones hay que nunca nos enteramos, claro, que nunca es algo aparecieron en la difícil de prensa? fiscalizar, porque si alguien no denuncia, alguien no avisa de que se produjo esta reunión, es difícil que la Contraloría o el Consejo para la Transparencia, que también tiene un deber de denuncia, se entere y vayan y denuncien y se activen los mecanismos.
Pero cuando uno empieza a ver los registros del lobby, son tantos, son miles, son cientos de miles, o sea, decenas de miles llegan a cientos, que la información empieza a aflorar. Entonces, uno pone una ministra esto o este lobista y claro, aparecen 5 reuniones, quizás, o sea, perdón, 15, 20, 30, quizás hay 3 o 4 que no están, pero uno ya tiene un panorama bien claro con esas 15 o 30. Y la herramienta del Infolobby es muy efectiva en ese sentido. Yo invito a la ciudadanía a mirarlo, digamos. Infolobby.cl van a poder buscar por distintos canales, empresas representadas, lobistas, autoridades, temas, y se arma una panorámica completa. Y ahí es donde aflora la verdad de alguna forma. No en el 1-1, sino que en el sobrevuelo de todo lo que está pasando. Ya. Marcelo, y frente a este caso, al caso Salaquet, de las comidas en la casa de Pablo Salaquet, que es un caso consumado, ¿cómo se afecta con esto la democracia, la transparencia, además juntándolo con todas las encuestas que muestran la desconfianza que hay en la clase política o hacia la clase política en nuestro país? Mira, los estudios de la ciencia política indican que la transparencia, los instrumentos de la transparencia, en la medida que la gente accede a ellos y los conoce, mejoran la percepción de la democracia y la confianza frente a las instituciones y las autoridades. Esto sencillamente daña esa confianza y le agrega un elemento más a este quiebre que hay entre la ciudadanía y la autoridad y las instituciones democráticas. Creo que no le hace nada de bien al sistema democrático no haber registrado, no haber avanzado en estos elementos de transparencia que son bien básicos. Yo creo que la exigencia no es muy alta. No creo que sea muy cosa en perjuicio de las autoridades registrar estas reuniones. Entonces, creo que esto y la defensa que se ha hecho posteriormente de que no era necesario y que sí era necesario, yo creo que agravan de alguna forma este mensaje que se le quiere dar a la gente de mayor transparencia y de fortaleza de nuestra institución. Marcelo, y en este mismo caso, a propósito también de las cosas que se han dicho durante las últimas horas, si es que eventualmente un ministro concurrió a la casa de Pablo Salaquet en un auto fiscal, ¿allí sí incurrió en algún tipo de omisión o algo más grave? No, el ministro estaba ejerciendo sus actividades como ministro, estaba en un auto fiscal. No veo que haya una infracción en ese sentido, digamos. Esto podría eventualmente ser considerado trabajo, pero que tuvo que haber quedado registrado. Él no fue como un particular. Si él no fuera ministro, probablemente no lo hubieran invitado a esa cena o los canapés. Hay un tema relevante, el para qué se invita. Me imagino que es más especulativo esto, pero uno podría pensar, no, mira, a lo mejor se juntaron porque son todos amigos, que la política pasa, pero aquí estamos hablando de sensibilidades políticas completamente distintas. A mí me cuesta, por lo que conocemos de cada una de las personas que se reunía, te voy a poner, no sé, al ministro Grau con Pablo Salaquet, me cuesta pensar que tengan, ni siquiera en términos de edad, en términos etarios hay un punto común, menos de sector político. Pablo Salaquet también tiene su historial complejo en materia judicial, porque también fue investigado por financiamiento irregular, etcétera. ¿Por qué un ministro de Estado puede acceder a ir a la casa de una persona como Pablo Salaquet? ¿A qué? ¿A cambio de qué? ¿Para hacer qué? ¿Por qué Pablo Salaquet podría aquí ser un articulador del diálogo como lo establece el presidente? Porque el presidente, cuando es consultado por esto, defiende estas citas de los ministros y dice que él ha instruido a sus ministros a dialogar todo lo que se pueda, que es algo súper deseable. Pero ¿por qué con una figura como Pablo Salaquet? A mí esa parte del puzzle no me termina como de cerrar. Bueno, para mí también es bien difícil de entender. A ver, la democracia, algunos la entienden correctamente, porque hay distintas formas de mirar la democracia. Algunos la entienden como una competencia de distintos grupos de interés por lograr las decisiones públicas, por influir en las autoridades o en la ciudadanía muchas veces en las elecciones y imponer sus visiones, digamos. O esas visiones negociarlas para que exista un acuerdo en común de cómo debe llevarse adelante las políticas públicas en los países. Entonces, ahí hay un diálogo que muchas veces uno dice, no, pero son empresarios. Está muy bien que se dialogue. Es parte de la democracia, es parte de los deberes de las autoridades, es parte de cómo se construyen las políticas públicas. Ahora, si se eligió un camino de esta fórmula respecto de otra, bueno, es una buena pregunta para nuestras autoridades. Porque ese diálogo con el señor que representa a las pesqueras, a los salmones, a las AFP, a quien sea, generalmente se debe producir dentro de una oficina, en el ministerio, donde corresponde incluso para hablar temas que son temas país y donde la autoridad va a tener que tomar una serie de decisiones. Cuesta entender por qué se hace fuera de una oficina en este contexto. Si tú me dijeras que todos los que fueron son de la oposición, lo entendería. Puede haber una afinidad ideológica con Salaquet, pueden en el fondo ser hasta amigos, pero en este caso tampoco estamos hablando de amigos que se juntaron a hablar del tiempo. No, que igual lo debieron haber registrado, incluso si hubiesen hablado de eso.
pero cuesta entender, en el fondo, los incentivos que hay para que se produzcan estos como encuentros al margen del aparataje y la institucionalidad, donde se debiesen tratar como los temas país, si uno quiere. Sí, sobre todo que en otras épocas se criticó tanto justamente cocina. Claro, se criticó tanto, se demonizó ese tipo de conversaciones y hoy día aparece lo mismo. Yo creo que se puede buscar distintos espacios para conversar. Muchas veces la gente se siente más en confianza, en términos, se conoce más personalmente en un espacio de este tipo. Las reuniones en la oficina del ministro no son públicas. Uno pide una reunión y se registra quiénes asistieron y los temas que se trataron, pero no se registra el diálogo que se dio ahí, digamos. Claro. Son reuniones, son íntimas igual, y son en ese sentido, tienen un ámbito de privacidad que las autoridades también necesitan para dialogar. Por supuesto. Hay algo que se llama privilegio deliberativo de las autoridades, que una cierta información que ellos pueden retener para sí en el proceso de toma de decisiones. Después de que se tomó la decisión, esas informaciones se liberan. Y eso forma parte de alguna forma de ese privilegio deliberativo. Y se da así. Entonces no es estrictamente necesario ir a juntarse en la casa de alguien para lograr construir esas decisiones. Marcelo, lo último, muy breve. ¿Cuántos lobistas más hay inscritos así como Pablo Salaquet para entender un poco el sistema en Chile? Yo le perdí la pista a las últimas estadísticas, pero estamos hablando... Yo recuerdo la última, hablaban de 15.000. 15.000 lobistas. Claro. A ver... Es un número considerable. Es un número considerable. Sí. Igual es amplia la definición de lobista, ¿no? Claro, es que hay dos... La ley ¿Se gana mucha plata acá? Yo creo que algunos sí y otros no, digamos. Depende de quién represente, ¿no? Yo creo que, claro, porque la ley hace una distinción. Habla de lobistas y gestores de interés. Unos remunerados y otros no. Pero el que no es bien, entre comillas, porque el que representa un gremio full time está remunerado por ese gremio para hacerlo, digamos. Claro. Entonces, no es que vaya gratis. Claro, no se la pagó por esa gestión específica. Pero así como Salaquet, como Correa, que también aparece siempre. Que tenía varios, eran sus buenos par de miles en su momento. No he revisado esa estadística porque ha evolucionado mucho y se ha ido acumulando en el tiempo. En Chile no es necesario tener este registro de lobistas para poder ejercer esa actividad. Ahora, deben ser pocos, no tantos, los que tienen la capacidad de sentar en su mesa a personas de manera tan transversal de la esfera de poder, digamos, porque lo que estamos viendo en el caso de Salaquet es que además aquí van personas de todos los sectores políticos. No sé si todo lobista tendrá esa capacidad de influir. Yo creo que, claro, no me imagino que... Y es un modo operandi bien especial, digamos, más personal que formal. Hay empresas de lobby grandes que han trabajado por años en Chile y que son bien conocidas. Y después hay una serie de lobistas individuales, personas que ejercen esta actividad de forma profesional. Y de nuevo, es perfectamente legítimo. De hecho, uno puede decir está protegido constitucionalmente. Pero lo único que pedimos es que eso se desarrolle con transparencia. Que sepamos. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por aclararnos algunos puntos. Seguramente va a seguir este debate durante toda la semana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Nos vemos.